Dicen que la desesperación tiene un olor específico, huele a humedad estancada, a paredes que lloran salitre y a leche rebajada con agua para que rinda un día más. Pero aquella noche, en la periferia olvidada de la Ciudad de México, la desesperación olía a lluvia ácida y a miedo puro. El cielo sobre la colonia La Esperanza, un nombre que parecía una broma cruel del destino para sus habitantes, se había cerrado en un tono gris plomo, amenazando con desatar una furia que las láminas de asbesto de las viviendas precarias apenas podrían soportar. En medio de ese caos atmosférico, el destino estaba afilando sus cuchillos, preparándose para cortar los hilos de dos vidas diametralmente opuestas que, bajo cualquier lógica humana, jamás deberían haberse cruzado. La de una bebé que dormía sin saber que mañana podría no tener techo, y la de un magnate que miraba la ciudad desde su torre de marfil, sin saber que su corazón muerto estaba a punto de recibir una descarga de vida. Mariana estaba sentada al borde de su cama, un colchón vencido que chirriaba con cada respiración, observando la pantalla rota de su celular como si fuera una bomba de tiempo a punto de estallar. Eran las 8 de la noche y el mundo parecía haberse conjurado para aplastarla. Hacía apenas una hora, don Anselmo, el dueño de la vecindad, había golpeado la puerta de madera hinchada con la violencia de quien cobra una deuda de sangre, no de renta. Sus gritos todavía resonaban en los oídos de Mariana, una humillación pública que había hecho que los vecinos se asomaran por las ventanas. Si mañana no tengo los 3 meses que me debes, te saco las cosas a la banqueta, Mariana. Me vale madre si tienes una niña, esto no es beneficencia. La amenaza no era vacía. Mariana había visto a don Anselmo echar a una anciana la semana pasada bajo la lluvia. El hombre no tenía alma, solo una calculadora en el lugar donde debería estar el corazón. La joven madre se pasó las manos por el rostro, sintiendo la piel áspera y seca por el estrés y la mala alimentación. Tenía 22 años, pero sus ojos cargaban el cansancio de una mujer de 50. Miró hacia el rincón donde dormía Valentina, su pequeña de 1 año y medio, ajena a la tormenta que se avecinaba. La niña descansaba sobre un sofá que Mariana había rescatado de la basura y forrado con sábanas limpias. Dormía con la boca ligeramente abierta, sus rizos negros esparcidos como una corona oscura sobre la almohada. Valentina era lo único puro en la vida de Mariana, un milagro que había llegado en el peor momento posible, fruto de una ingenuidad que le había costado todo. Verla dormir así, tan confiada, tan segura de que su mamá la protegería de los monstruos, le partía el alma a Mariana en 1000 pedazos, porque sabía que la barrera entre su hija y la calle era tan delgada como el papel del aviso de desalojo pegado en la puerta. El celular vibró en su mano, sobresaltándola. Era el mensaje del supervisor de la agencia de limpieza, un hombre llamado Gustavo que disfrutaba ejerciendo su minúsculo poder sobre las empleadas. Faltó la del turno nocturno en la Torre Castillo. Si te presentas en 1 hora, te pago el turno doble en efectivo al salir. Es urgente. Si no puedes, llamo a otra y te olvidas de las horas extra el resto del mes. Mariana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Turno doble, pago en efectivo. Era exactamente la cantidad que necesitaba para callarle la boca a don Anselmo y comprarle otra semana de techo a Yuntos. Su hija era la salvación. Era un milagro, pero como todos los milagros en la vida de los pobres, venía envenenado. Corrió hacia la ventana y miró hacia la casa de al lado, donde vivía doña Lupe, su ángel guardián, la anciana que cuidaba a Valentina cuando Mariana tenía que salir a fregar pisos ajenos. Pero la casa de doña Lupe estaba a oscuras, y a través de la pared delgada, Mariana podía escuchar la tos seca y profunda de la mujer. Había hablado con ella por la tarde. La fiebre la tenía delirando, postrada en cama,
incapaz de levantarse ni para servirse un vaso de agua, mucho menos para cuidar a una niña pequeña llena de energía. «Dios mío, ¿qué hago?», susurró Mariana al vacío, sintiendo cómo las lágrimas calientes comenzaban a acumularse en sus ojos. No tenía a nadie más. Su madre había muerto hacía años en el pueblo y el padre de Valentina. El recuerdo de ese hombre era un agujero negro que Mariana evitaba mirar, una herida que supuraba vergüenza y dolor. No había guarderías nocturnas que pudiera pagar. No tenía amigas en la ciudad, pues el trabajo y la maternidad la habían aislado completamente. Estaba sola, terriblemente sola en una ciudad de 20 millones de habitantes. Miró el reloj. 8:15 p.m. Si no contestaba en 5 minutos, Gustavo le daría el trabajo a otra. Perdería el dinero. Mañana estarían en la calle. Valentina dormiría sobre cartones. El pánico, frío y agudo como una navaja, le subió por la garganta. No podía permitirlo. Prefería morir antes que ver a su hija pasando frío en una banqueta. Fue entonces cuando la locura se instaló en su mente, no como un pensamiento irracional, sino como la única lógica posible de supervivencia. La Torre Castillo. Había limpiado ahí un par de veces de día. Recordaba que los viernes por la noche el piso ejecutivo solía estar desierto. Los ricos ya estarían en sus clubes o en sus casas de campo. El guardia de la entrada de servicio, el viejo don Pepe, solía quedarse dormido viendo telenovelas en su caseta. Si lograba entrar, si lograba colar a Valentina, podría esconderla en el cuarto de intendencia. Era un plan suicida. Si la descubrían, no solo la despedirían, podrían acusarla de cualquier cosa, llamar a la policía, quitarle a la niña. Pero el miedo al desalojo era más fuerte que el miedo al despido. «Es solo por hoy, mi amor, solo por hoy», se prometió a sí misma, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. La decisión estaba tomada. Con movimientos rápidos, impulsados por la adrenalina, comenzó a preparar la vieja pañalera. Metió los últimos 3 pañales que quedaban en el paquete, una mamila con leche que sabía que no duraría toda la noche, y buscó desesperadamente el osito de peluche, ese muñeco deshilachado y tuerto que Valentina abrazaba como si fuera su tesoro más preciado. Levantó a la niña con un cuidado extremo. Valentina se removió, frunciendo el ceño, pero el sueño era pesado. Mariana se colocó el canguro de tela barata sobre el pecho, aseguró a la niña contra su cuerpo y sintió el latido del pequeño corazón contra el suyo. Pum pum, pum pum. Ese ritmo era lo único que la mantenía cuerda. Se puso encima una gabardina vieja, 3 tallas más grande, que había encontrado en un mercado de pulgas. La tela era gruesa y áspera, perfecta para ocultar el bulto de la niña, aunque la hacía parecer una figura deforme y encorvada. Salió a la noche y la tormenta la recibió con una bofetada de agua helada. Las calles de la colonia eran un lodazal traicionero. Mariana caminaba con dificultad, protegiendo la cabecita de Valentina con la solapa de la gabardina, resbalando en el barro, rezando en cada paso para no caerse y lastimar a la niña. Llegar a la avenida principal le tomó 20 minutos que parecieron horas, con el agua calándole los zapatos rotos hasta los huesos. El trayecto en el metro fue una tortura psicológica de otro nivel. El vagón iba medio vacío, pero cada mirada de los pasajeros se sentía como un reflector de interrogatorio. Mariana se sentó en una esquina, abrazándose el vientre abultado, fingiendo un dolor de estómago para justificar su postura y el bulto extraño bajo el abrigo. Valentina se movió un par de veces, emitiendo un pequeño quejido que hizo que el corazón de Mariana se detuviera en seco. Una señora frente a ella la miró con sospecha, pero el tren frenó bruscamente y la distracción pasó.
Duérmete, mi vida, por favor no despiertes, no hagas ruido, suplicaba Mariana mentalmente, transmitiendo su ansiedad a través de la piel. Al llegar a la zona financiera de Reforma, el contraste fue brutal. Dejó atrás el barro y la oscuridad para entrar en un mundo de asfalto perfecto, luces de neón y rascacielos que arañaban el cielo. La Torre Castillo se alzaba ante ella como un titán de cristal negro, imponente, inexpugnable, un monumento al poder que aplastaba a las hormigas como ella. La lluvia aquí no creaba lodo, solo hacía brillar el pavimento como si fuera plata líquida. Mariana se dirigió a la entrada de 1900 proveedores, temblando no solo por el frío, sino por el terror absoluto de ser descubierta. El guardia de turno no era don Pepe. Su corazón dio un vuelco. Era un hombre más joven, con cara de pocos amigos, revisando su celular con aburrimiento. «Buenas noches», dijo Mariana, tratando de que su voz sonara firme, aunque por dentro se estaba desmoronando. «Vengo de parte de la agencia Limpieza Total para el turno extra del piso 20. El guardia levantó la vista lentamente, escaneándola de arriba abajo. Sus ojos se detuvieron un segundo de más en el abdomen abultado bajo la gabardina. Mariana contuvo la respiración, sintiendo que Valentina se estiraba levemente contra su pecho. Si la niña lloraba ahora, todo se acababa. «¿Nombre?», preguntó el guardia seco. «Mariana Vega». El hombre revisó una lista en su portapapeles con una lentitud exasperante. Vega, sí, aquí estás. Llegas tarde. Gustavo dijo que a las 9. Son las 9:10. La lluvia, el metro se inundó. Mintió rápido. Pasa tu credencial y deja esa gabardina en los casilleros de abajo. No puedes subir con eso. Parece que traes un muerto ahí dentro. El pánico estalló en el pecho de Mariana. Si se quitaba la gabardina, Valentina quedaría expuesta. «Es que traigo mucha tos, jefe. Tengo escalofríos. Si me la quito me voy a enfermar peor y no voy a poder limpiar bien. Por favor, solo por hoy». El guardia la miró con desdén, haciendo una mueca de asco, como si la pobreza y la enfermedad fueran contagiosas. «Como quieras, pero no quiero que estés paseando por los pasillos con esas fachas. Subes, limpias y bajas. El elevador de carga está al fondo». Mariana asintió frenéticamente y cruzó el torniquete, sintiendo que acababa de escapar de un pelotón de fusilamiento. Corrió hacia el elevador de carga y solo cuando las puertas metálicas se cerraron y el mecanismo comenzó a zumbar llevándola hacia arriba, se permitió soltar el aire. El piso 20 estaba en penumbras, iluminado solo por las luces de emergencia y el resplandor de la ciudad que entraba por los ventanales de piso a techo. Era un lugar de lujo obsceno, alfombras tan gruesas que se tragaban el sonido de los pasos, muebles de diseño que costaban más de lo que Mariana ganaría en 10 vidas y un silencio sepulcral que imponía respeto. Se dirigió casi corriendo al cuarto de intendencia, un pequeño cubículo al final del pasillo que olía a químicos fuertes. Cerró la puerta y encendió la luz tenue. Con manos temblorosas se quitó la gabardina y sacó a Valentina del canguro. La niña abrió los ojos, desorientada por el cambio de luz, y su labio inferior comenzó a temblar, la señal inequívoca de que iba a llorar. «No, mi amor». «Shh», susurró Mariana desesperada, sacando rápidamente la mamila. Valentina la tomó con avidez y el llanto se transformó en un sonido de succión rítmico. Mariana improvisó una cuna en el suelo, usando toallas limpias del inventario y su propia gabardina para hacer un nido suave entre las cubetas de trapeador y las cajas de papel higiénico. «Aquí estás segura, mi cielo. Mamá va a estar aquí afuera. Es un juego, ¿sí? Tú eres la princesa en su castillo y tienes que estar muy calladita para que el dragón no te escuche». Dejó a la niña con su osito y entreabrió la puerta apenas 1 centímetro para poder escucharla, comenzando su labor titánica.
Tenía que limpiar 6 oficinas, 2 salas de juntas y los baños ejecutivos en 4 horas. Comenzó a fregar con una energía nacida de la angustia, sus manos moviéndose mecánicamente mientras sus oídos estaban sintonizados con el cuarto de intendencia. Todo iba bien. El silencio era su aliado. Hasta que, 1 hora después, el sonido de un timbre agudo resonó en todo el piso. El ascensor principal estaba subiendo. Mariana se congeló con la jerga en la mano. Nadie debía subir a esa hora. Miró el reloj de pared. 10:15 p.m. El panel del ascensor mostraba los números ascendiendo rápidamente. 15, 16, 17. Corrió hacia la cocineta, tratando de hacerse invisible, justo cuando las puertas del ascensor se abrieron con un tintineo elegante. Voces masculinas, graves y autoritarias inundaron el pasillo que antes estaba en silencio. «Es inaceptable, Augusto. Inaceptable», bramó una voz que hizo vibrar los vidrios. Mariana reconoció esa voz de inmediato. Era Alejandro Castillo, el lobo de Reforma, el dueño de todo aquello. Lo había visto una vez de lejos, un hombre que caminaba como si fuera dueño del aire que respiraba. «Señor Castillo, estamos investigando. El Departamento de Finanzas dice que...» intentó explicar otra voz temblorosa. «No quiero excusas. Quiero los $3 millones de vuelta en la cuenta antes de medianoche o rodarán cabezas. Convoquen a todos. Quiero a Ricardo aquí ahora mismo». Mariana se pegó contra los gabinetes de la cocina, el terror paralizándola. Una reunión de emergencia. El piso se llenaría de gente, gritos, ruido, y Valentina estaba a solo unos metros en un cuarto con la puerta sin seguro. Si la niña se despertaba con los gritos, si alguien abría esa puerta buscando una escoba. Desde su escondite vio pasar la sombra de Alejandro Castillo. Incluso su sombra parecía furiosa. Era un hombre alto, vestido con un traje negro impecable que parecía una armadura, caminando con una tensión tal que parecía a punto de romper algo. Entró a la sala de juntas principal azotando la puerta. Mariana respiró entrecortadamente. Tenía que sacar a Valentina de ahí. Tenía que irse. Al diablo el dinero, al diablo la renta. Esto era demasiado peligroso. Esperó a que los otros ejecutivos entraran a la sala tras su jefe. 1, 2, 3 hombres de traje gris pasaron corriendo con cara de ir al matadero. Cuando el pasillo quedó momentáneamente vacío, Mariana salió de la cocineta dispuesta a correr al cuarto de intendencia, agarrar a su hija y huir por las escaleras de emergencia. Dio 2 pasos, pero se detuvo en seco al ver que el ascensor se abría de nuevo. Salió un hombre joven, despeinado, con la corbata desajustada y los ojos inyectados en sangre. Apestaba a whisky caro y a cigarro. Era Ricardo Castillo, el hermano menor. Mariana sintió una náusea violenta al verlo. El hombre que le había jurado amor eterno mientras ella le servía el café hacía 2 años. El hombre que la había llamado basura oportunista cuando le mostró la prueba de embarazo positivo, el padre de Valentina. Ricardo caminaba tambaleándose levemente, hablando solo. «Maldito Alejandro, siempre el perfecto, siempre el rey, ya me tiene harto». Mariana retrocedió a las sombras de la cocineta, temblando de asco y miedo. Si Ricardo la veía, si sabía que estaba ahí. Ricardo entró a la sala de juntas sin cerrar la puerta, y los gritos dentro se intensificaron. «¡Llegas tarde y borracho!», tronó la voz de Alejandro. «Bájale a tu tono, hermanito. No soy uno de tus empleados». La discusión se volvió un caos de acusaciones. Mariana aprovechó el ruido para deslizarse hacia él. En cuarto de intendencia. Su mano estaba a centímetros del pomo de la puerta cuando escuchó un sonido que detuvo su corazón. No venía de la sala de juntas, venía de adentro del cuarto. Era un golpe seco, como algo cayéndose. Y luego, silencio. Abrió la puerta de golpe. El nido de toallas estaba vacío. El mundo de Mariana se puso negro por un segundo.
Valentina no estaba. La puerta, ella había dejado la puerta mal cerrada con la prisa. La niña, curiosa y despierta por el alboroto, se había salido. Mariana miró al pasillo desierto. No estaba. Miró hacia los baños. Nada. Entonces vio algo que le heló la sangre. El osito de peluche, el viejo y tuerto compañero de su hija, estaba tirado en el suelo, justo en la entrada de la sala de juntas. La puerta de caoba maciza estaba entreabierta unos 10 centímetros. Valentina había entrado a la boca del lobo. Dentro de la sala, la atmósfera era tóxica. Alejandro Castillo estaba de pie en la cabecera de la inmensa mesa de juntas, una superficie de menbacentos tan madera oscura tan pulida que reflejaba los rostros aterrorizados de los 6 directivos presentes. Alejandro no gritaba a menudo. No lo necesitaba. Su silencio era más aterrador que los gritos de cualquier otro hombre. Pero hoy, la traición venía de su propia sangre y eso había roto su estoicismo habitual. «El desfalco viene de tu clave de usuario, Ricardo», dijo Alejandro, lanzando una carpeta sobre la mesa. Los papeles se deslizaron hasta detenerse frente a su hermano menor. 3 millones transferidos a empresas fantasma en Panamá. ¿Creíste que no me daría cuenta? Ricardo se reía, una risa nerviosa y cínica, recostado en su silla como si estuviera en una playa y no en un juicio sumario. «Ay, por favor, seguro me hackearon. Tú sabes que yo no sé usar esas cosas de seguridad. Además, ¿qué son 3 millones para ti? Te gastas eso en tus caballos. Es el dinero de la empresa, Ricardo. Es el legado de nuestro padre, y tú lo estás usando para pagar tus deudas de juego y tus vicios». Alejandro golpeó la mesa con el puño, haciendo tintinear las jarras de agua de cristal. «Mírame cuando te hablo». Bajo la mesa, en un mundo paralelo oculto por la madera oscura y las sillas de cuero, una pequeña exploradora avanzaba a gatas sobre la alfombra suave. Valentina no entendía de millones de dólares ni de fraudes corporativos. Para ella, aquel bosque de piernas vestidas con pantalones de tela fina era un laberinto fascinante. La niña gateaba en silencio, una habilidad que había aprendido viviendo en una vecindad donde el ruido molestaba a los vecinos. Se detuvo ante unos zapatos de charol negro que brillaban intensamente. Eran los zapatos de Augusto, el director financiero, quien temblaba tanto que su pie repiqueteaba contra el suelo. Valentina observó el movimiento rítmico, fascinada, y estuvo a punto de tocarlo, pero un grito de arriba la asustó. «Eres una vergüenza para el apellido Castillo». La voz de Alejandro retumbó como un trueno. Valentina se encogió, asustada. No le gustaban los gritos. Los gritos le recordaban al dueño de la casa que hacía llorar a mamá. Buscó una salida. Vio un espacio abierto al final del túnel de madera, justo donde estaban unos zapatos grandes, negros y quietos. Parecían seguros. Eran los únicos pies que no se movían nerviosamente. La niña gateó hacia allá, hacia la cabecera de la mesa. Arriba, la tensión había llegado al punto de ruptura. Ricardo se puso de pie bruscamente, tirando la silla hacia atrás. «Estoy harto de tus sermones. Siempre fuiste el favorito, el perfecto Alejandro, el viudo doliente, el santo. Papá me odiaba porque no era como tú». «Papá no te odiaba, te tenía lástima», replicó Alejandro con una frialdad quirúrgica. «Y yo también». Ricardo, ciego de ira, comenzó a caminar de un lado a otro manoteando. «Me voy y no puedes detenerme. Si me denuncias, hundo el apellido en la prensa. Diré todo lo que sé». Fue en una de esas vueltas furiosas que Ricardo, al girar sobre sus talones cerca de la cabecera de la mesa, sintió que su pie chocaba contra algo blando. «¿Pero qué?» Ricardo miró hacia abajo. El tiempo pareció detenerse. Allí, a los pies del hombre más poderoso de la sala y del hombre más inestable, estaba sentada una bebé. Valentina llevaba un mameluco desgastado de color amarillo y calcetines disparejos.
Tenía los ojos muy abiertos, mirando hacia arriba, hacia las caras de los gigantes que la rodeaban. El silencio que siguió fue absoluto. Los directivos se quedaron petrificados. Alejandro frunció el ceño, incapaz de procesar lo que sus ojos veían. Una bebé en el piso 20 a las 11 de la noche. Pero Ricardo reaccionó primero y su reacción fue visceral, nacida del alcohol y la maldad pura. ¿Qué demonios es esto?, gritó retrocediendo con asco. Hay una rata gigante aquí abajo. Seguridad. ¿De quién es esta cosa? Valentina, al ver la cara contorsionada de Ricardo y escuchar su grito agudo, sintió el terror puro. Su labio inferior tembló, sus ojitos se llenaron de lágrimas y soltó un llanto desgarrador, un sonido agudo que rompió el protocolo de la sala de juntas en 1000 pedazos. «¡Quiten esta cochinada de mi camino!», bramó Ricardo, levantando la pierna en un gesto amenazante, como si fuera a apartar a la niña de una patada. La puerta de la sala se abrió de golpe, golpeando la pared con violencia. «¡No la toque!». Mariana entró como un huracán. No le importó nada. No vio al CEO, no vio a los directivos, no vio el lujo. Solo vio la bota de Ricardo, cerca de la carita de su hija. Se lanzó al suelo, deslizándose sobre las rodillas, y envolvió a Valentina con su cuerpo, creando un escudo humano entre la niña y el monstruo. «No se atreva a tocarla, no se atreva», gritó Mariana, con la voz quebrada por el llanto y la furia, abrazando a la bebé que lloraba histéricamente contra su pecho. La escena era surrealista. Una mujer de la limpieza, con el uniforme manchado de cloro y el cabello revuelto, desafiando a la junta directiva de una de las empresas más grandes del país, protegiendo a una bebé en medio de una alfombra persa. Ricardo se quedó mirando a Mariana. Sus ojos vidriosos tardaron un momento en enfocar. Luego, una sonrisa torcida y cruel se dibujó en su rostro. La reconoció. «Vaya, vaya. Miren lo que trajo la marea», dijo Ricardo soltando una carcajada seca. «La sirvienta, la muerta de hambre. Mariana, ¿verdad? ¿O María? Nunca me importó tu nombre». Mariana levantó la vista temblando, pero sostuvo la mirada. «Mariana. Me llamo Mariana. ¿Y qué haces aquí? ¿Viniste a robar también? ¿O viniste a traerme a la bastarda para ver si te doy unos pesos?» Ricardo escupió las palabras con veneno. Se volvió hacia Alejandro, señalando a la mujer en el suelo. «Mira, hermano, esta es una de esas lagartonas que se te pegan, una noche de diversión y luego aparecen con un bombo queriendo pensión. Pero yo no soy estúpido. Le dije que se largara y se largó». Los directivos miraban al suelo, avergonzados. La crueldad de Ricardo era insoportable. Alejandro Castillo no se había movido. Estaba de pie, inmóvil como una estatua de hielo. Sus ojos oscuros pasaban de Ricardo a la mujer en el suelo. Escuchaba las palabras de su hermano, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba mirando a la niña. Valentina, sintiendo el abrazo de su madre, había dejado de llorar a gritos y ahora solo sollozaba bajito. Giró la cabecita, curiosa a pesar del miedo, y sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Y en ese momento, Alejandro sintió un golpe físico en el pecho, como si alguien le hubiera dado un puñetazo directo al corazón. Esos ojos negros, profundos, ligeramente almendrados, eran los ojos de su padre. «¡Seguridad!», gritó Ricardo. «¡Saquen a esta basura de aquí! ¡Silencio!». La orden de Alejandro fue un latigazo. Fue tan repentina y potente que Ricardo cerró la boca de golpe. Alejandro rodeó la mesa lentamente. Sus pasos resonaban con un peso ominoso. Se detuvo frente a Mariana. Ella se encogió, esperando el regaño, el despido, la humillación. «Levántese», dijo Alejandro. Su voz no era dura. Era extraña, ronca. Mariana se puso de pie con dificultad, cargando a Valentina, que escondía la cara en su cuello. «Señor, perdóneme. No tenía con quién dejarla. Me voy ahorita mismo. No llame a la policía, por favor».
Alejandro ignoró sus súplicas. No dejaba de mirar a la niña. «Déjeme verla», dijo. No fue una orden, fue casi una petición. ¿Qué? Mariana estaba confundida. «Quiero ver a la niña». Mariana, paralizada por la autoridad que emanaba ese hombre, giró lentamente a Valentina para que quedara de frente a él. La bebé, sintiéndose expuesta, frunció el ceño. Vio a ese hombre alto, serio, con barba de 3 días y ojos tristes. Valentina era una niña que, por instinto, sabía quién era peligroso y quién no. Ricardo era peligroso, gritaba y olía mal, pero este hombre estaba quieto. Alejandro levantó una mano grande y temblorosa. Acercó un dedo a la manita de la bebé. «Hola», susurró Alejandro. Una palabra simple, suave. Valentina miró el dedo, luego miró a Alejandro, y entonces hizo lo inexplicable. Estiró sus bracitos hacia él. «¡No, Valentina!», intentó detenerla Mariana, pero Alejandro ya había reaccionado. Como un autómata, extendió los brazos y recibió a la niña. Era pesada, cálida, real. Olía a talco barato y a leche. Un olor que Alejandro no había sentido en 5 años. Desde que Sofía, su hija de 4 años, murió de leucemia, él había prohibido que entraran niños a su vida. Había borrado ese olor de su memoria, pero ahora estaba aquí. Valentina se acomodó en los brazos del traje de $3.000 como si fuera su trono. Miró la cara seria de Alejandro y con una confianza descarada le puso la palma de la mano en la mejilla, apretando la barba rasposa. «Papá», balbuceó la niña, no porque supiera quién era, sino porque era la palabra que usaba para los hombres que veía en la tele. El silencio en la sala fue sepulcral. Ricardo se puso impálido. Alejandro cerró los ojos un momento, sintiendo la manita caliente en su cara. Cuando los abrió, estaban brillantes, llenos de lágrimas no derramadas. Pero luego, su mirada bajó al cuello de la niña. La camisetita se le había bajado un poco por el movimiento. Ahí, en la base del cuello, justo encima de la clavícula izquierda, había una marca. Una mancha de nacimiento de color café claro. Tenía una forma muy específica. Parecía una pequeña V o una punta de flecha. Alejandro dejó de respirar. Se llevó la mano a su propio cuello, aflojándose la corbata, y se desabotonó el cuello de la camisa. Allí, en el mismo lugar exacto, él tenía la misma marca. Su padre la tenía. Su abuelo la tenía. Era la marca de los Castillo, una rareza genética dominante. Alejandro levantó la vista. Sus ojos ya no eran tristes. Ahora ardían con un fuego que podría quemar el edificio entero. Miró a Mariana. «¿Quién es el padre?», preguntó. Su voz era acero puro. Mariana tragó saliva. Miró a Ricardo, que estaba sudando frío. «Él», señaló a Ricardo. «Trabajé en su casa hace 2 años. Me prometió cosas. Y cuando le dije, me corrió». Alejandro giró la cabeza hacia su hermano. El movimiento fue lento, mecánico, depredador. «Ricardo», dijo Alejandro, con una voz tan baja que los directivos tuvieron que inclinarse para oír. «Acércate. Alejandro, por favor. Esa loca miente. Es una marca común. Cualquiera tiene manchas», balbuceó Ricardo, retrocediendo hacia la puerta. «Dije que te acerques». El grito de Alejandro fue tan potente que Valentina se sobresaltó, pero curiosamente no lloró. Se aferró más fuerte al saco de Alejandro, como si supiera que él era el que mandaba. Ricardo, temblando como una hoja, se acercó. Alejandro giró suavemente a la niña para mostrarle el cuello. «¡Míralo! ¡Míralo!». Ricardo miró la marca. No podía negarlo. Él también la tenía. Era inconfundible. Es coincidencia. Mentira». Alejandro avanzó un paso y Ricardo retrocedió 2. «Sabías que era tu hija. La viste y la reconociste. Por eso querías echarla». «Yo no quería problemas», confesó Ricardo acorralado. «Papá me hubiera desheredado si sabía que tuve una hija con la sirvienta.
Tú me hubieras quitado mi puesto. Estaba protegiendo mi futuro. ¿Tu futuro? Alejandro miró a la bebé en sus brazos, que jugaba con un botón de su camisa, ajena a que su existencia estaba destruyendo a un hombre. Abandonaste a tu propia sangre. Dejaste que una Castillo viviera en la miseria. Dejaste que pasara hambre. Alejandro levantó la vista y miró a Mariana. Vio sus zapatos rotos. Vio su delgadez. Vio el terror en sus ojos. Y luego pensó en las cenas de lujo de Ricardo, en sus viajes, en los millones robados. Augusto, llamó Alejandro sin dejar de mirar a su hermano. Sí, señor, respondió el financiero. Llama a los abogados y a la policía. No, Alejandro, soy tu hermano, chilló Ricardo cayendo de rodillas. Es solo dinero, lo devuelvo, pero no me hagas esto. El dinero te lo perdonaría, Ricardo. El dinero va y viene, dijo Alejandro, y por primera vez en años una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Pero la sangre no se niega. Abandonaste a tu hija, y al hacerlo dejaste de ser mi hermano. Alejandro se volvió hacia los guardias de seguridad que acababan de llegar, alertados por los gritos. Saquen a este individuo de mi edificio y asegúrense de que salga por la puerta de atrás. Ya no es bienvenido en Castillo Global. Mañana mismo le quito el apellido si es legalmente posible. Mientras arrastraban a Ricardo, gritando y llorando, fuera de la sala, un silencio pesado cayó sobre el lugar. Mariana estaba de pie, abrazándose a sí misma, temblando. No sabía qué iba a pasar. ¿Le quitarían a la niña? ¿La meterían a la cárcel a ella también? Alejandro suspiró profundamente. La adrenalina bajaba y quedaba el dolor. Miró a la bebé en sus brazos. Valentina bostezó mostrando sus encías rosadas y recargó la cabeza en el hombro del millonario, cerrando los ojos. Se sentía segura. Alejandro caminó hacia Mariana. Ella retrocedió un paso, asustada. «Señor, devuélvame a mi hija, por favor. Yo me voy, no quiero nada». Alejandro negó con la cabeza. Su expresión se suavizó. Ya no era el CEO implacable. Era un hombre cansado que acababa de encontrar un motivo para seguir respirando. «No te vas a ir, Mariana». «¿Cómo? ¿Me va a denunciar?» «No, te vas a venir conmigo». Mariana abrió los ojos como platos. «¿A dónde?» «A mi casa». «Usted está loco», exclamó Mariana, la indignación superando al miedo. «No soy una cualquiera. No voy a irme con un extraño». Alejandro sonrió levemente. Fue una sonrisa triste, oxidada por el desuso. «No soy un extraño. Soy el tío de tu hija. Y ella es una Castillo. Y mientras yo tenga aire en los pulmones, ninguna sobrina mía va a volver a dormir en una vecindad de mala muerte. Pero, sin peros, recoge tus cosas, vamos por sus pertenencias. Esta noche duermen bajo un techo seguro. Mañana vemos lo legal, pero hoy Valentina duerme en casa». Y así, bajo la mirada atónita de los ejecutivos más poderosos de México, Alejandro Castillo salió de la sala de juntas cargando a una bebé dormida con mameluco sucio, seguido por una mujer de la limpieza que todavía no entendía que su vida acababa de cambiar para siempre. Fuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro del lujoso Mercedes blindado que los esperaba abajo, el silencio era cálido. Mariana miraba por la ventana cómo la ciudad pasaba rápido, dejando atrás la pobreza, el miedo, al señor Anselmo y las goteras. Miró a Alejandro, que sostenía la manita de Valentina incluso mientras dormía. Mariana no sabía qué le deparaba el futuro. No sabía si podría confiar en ese hombre herido y poderoso, pero por primera vez en 2 años pudo cerrar los ojos sin sentir que el techo se le caía encima.